¿Eres médico latinoamericano y estás buscando especializarte en Alemania? Sé por experiencia propia lo complicado que puede ser esto, la burocracia que esto conlleva y la cantidad de documentos y cosas poco claras que quedan al comienzo. Es por eso que hemos preparado esta masterclass donde les explicaremos paso a paso cómo es el proceso de la homologación, la obtención del visado correspondiente y todos los pasos que son necesarios para poder volverte especialista aquí en Alemania. Para esta parte es súper importante que no es necesario haber comenzado con el idioma alemán. El paso número 1 es comenzar con la homologación del título. Para esto lo más importante es que empieces a recolectar todos los documentos que son necesarios para poder hacerlo dependiendo del estado donde vayas a ir en Alemania. Por lo general son los certificados de título, tu certificado de que hiciste los internados, en los países que corresponde también está el tema del internado rural, entre otros. Una vez que ya tengan todos los documentos, el siguiente paso es traducirlos y hacer apostillas o copias certificadas dependiendo del estado donde van a enviar las cosas. En el caso de Baviera, y eso es súper importante que lo recuerden, la gran mayoría de los documentos no son apostillados, por lo que enviar un documento apostillado original puede hacer que su proceso se atrase y termine generándose dudas con respecto a cómo va avanzando la homologación. Una vez que se envían todos los documentos ya traducidos con las copias originales, el Oberbayernregierung les va a entregar una información que se llama el Defizitbescheid. ¿Qué quiere decir el Defizitbescheid? Existe la evidencia de que ustedes son médicos, sin embargo, es necesario cumplir una cierta cantidad de pruebas y requisitos para poder hacer una homologación completa. Al comparar el título que hicieron ustedes en Latinoamérica con el que harían aquí en Alemania, hay discordancia y hay que por lo menos alcanzar dos competencias muy importantes. La primera de ellas es el tema del idioma. Como en Latinoamérica no hay ningún país con lengua materna el alemán, es mandatorio comprobar que efectivamente uno tiene las competencias lingüísticas necesarias para poder comunicarse con los pacientes y poder hacer una buena atención clínica. En ese sentido, son dos puntos bien importantes a considerar. Por un lado está el tema del nivel de alemán básico requerido, que es el B2 según el Marco Europeo de Lenguas. Una vez que uno alcanzó este nivel de alemán, el siguiente paso es presentarse para una prueba específica de conocimientos de alemán para médicos, que es la Fachsprachprüfung. ¿Qué se hace en esta prueba? Es una prueba que dura 60 minutos y consta de 3 partes. La primera es una entrevista al paciente, en donde se hace una anamnesis y se empiezan a preguntar los antecedentes que tiene el paciente, como enfermedades previas, alergias, medicamentos, entre otros. Y la segunda y tercera parte se correlacionan bastante y ahí es súper importante que ustedes tengan claro cuál es el objetivo de esta prueba. Lo que se busca en la segunda parte es que ustedes sean capaces de que la información que recolectaron entregarla de manera escrita, y la tercera parte es discutir el caso con una comisión de 3 médicos donde simulan una situación clínica diaria, donde por ejemplo tú vas a estar en la urgencia, vas a ver a un paciente y luego vas a tener que transmitir la información. Dicho esto, es súper importante que lo tengan claro desde el primer minuto. La FSP es un examen, es una prueba que está durante el camino, pero no es el fin del por qué ustedes están buscando venirse a Alemania. Uno de los problemas que se ve más habitualmente es que la gente prepara la FSP exclusivamente con casos de años anteriores. Es decir, repiten las cosas que se preguntaron años anteriores y con eso, ¿qué termina pasando? Se terminan aprendiendo un número acotado finalmente de información y no entienden el propósito de la prueba. ¿Qué es lo que tiene esto como consecuencia? Lo que vemos a diario. Colegas de Latinoamérica y de otras partes del mundo se encuentran aquí en Alemania y no pueden comenzar a trabajar pese a que los requerimientos básicos que serían tener la FSP y el B2, que ya estábamos diciendo que lo habían tenido previamente, están a disposición. Sin embargo, no les entregan una Berufserlaubnis porque aquí en Alemania lo más importante es entender que la forma en que te van a seleccionar para poder empezar tu especialidad va a ser a través de una entrevista de trabajo. No basta simplemente con tener una prueba aprobada, porque eso no garantiza que finalmente ustedes puedan empezar a ejercer como médicos acá. Este caso de que los médicos que tienen la posibilidad de empezar a trabajar con Berufserlaubnis y no lo consiguen pese a tener FSP, no es algo que yo haya visto simplemente en las noticias. Es mi experiencia personal, habiendo trabajado en el Hospital Klinikum Rex de Eiza como director de un proyecto de investigación, me di cuenta en innumerables ocasiones que, pese a que los colegas tenían todos los documentos necesarios para poder empezar a trabajar, se buscó organizar distintos tipos de entrevistas de trabajo y no llevaban a éxito. ¿Y cuál era la causa? Que en el minuto que los entrevistaban no tenían las competencias para poder comunicarse con el resto de los pacientes. Eso genera una inseguridad. Y eso es súper importante que lo entiendan desde el primer minuto, porque es lo mismo que te pasaría a ti. ¿Te gustaría acaso que a un familiar lo atendiera un médico en la urgencia y que te dijese:
No entiendo. Y la causa es que eso no estaba en los casos que estudié el año anterior. Acá venimos a hacer medicina y lo importante es entenderlo desde el primer minuto, cosa que quede claro que el objetivo del examen es comprobar una capacidad que uno tiene de comunicación y no es el fin por el cual ustedes están acá, es un medio, no lo olviden. Ahora, cuando ya aprobaste la FSP, el siguiente paso que habría finalmente para obtener la homologación completa y obtener la aprobación sería, por un lado, está la opción de comparación de título o comparación de pensum, y por otro está hacer la Kenntnisprüfung. La Kenntnisprüfung es un examen muy similar al M-Tri que se hace acá en Alemania para los estudiantes de medicina, que es finalmente la prueba final que ellos tienen para poder empezar a ejercer como médicos aquí en Alemania. Si bien la comparación de pensum, en teoría, en algunos países y algunas universidades puntuales puede hacer que se ahorren este examen, les dejo una pregunta y que probablemente ustedes también se van a poder responder. ¿Merece la pena hacer este ahorro? ¿Es realmente un ahorro de tiempo? Se los voy a ir explicando paso a paso para que vean que no es tan así. En primer lugar, al comparar los títulos, uno no tiene la garantía, pese a que sea de una universidad previa, otro colega que esté acá en Alemania que lo haya hecho, que finalmente te entreguen la comparación completa y te pueda saltar, entre comillas, la KP. Eso quiere decir que puedes estar perdiendo tiempo y perdiendo dinero que nadie te va a devolver. Y eso no es un cuento, muchachos. Yo mismo tengo mi pensum traducido, lo tengo en el hospital, un libro de este porte, y que finalmente nunca nadie lo ha revisado porque no hacía sentido. El punto más importante, sin embargo, y esto es lo que tienen que tener muy claro, es que consideren esto como que son etapas que uno va pasando. El trabajar en otro país como médico no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y el querer correr los últimos 10 metros que quedan, finalmente por estar apurado y pensar que uno va a poder empezar a especializarse antes, no va a ser el caso. Les pongo un ejemplo concreto. Yo llevo más de 7 años viviendo aquí en Alemania, trabajando en uno de los hospitales más importantes del mundo, y cuando uno estudia para la KP o Kenntnisprüfung, hay temas que uno no vuelve a revisar, como son la ginecología, por ejemplo. Yo a día de hoy, siendo residente de cirugía plástica, todavía me pasa que cuando voy al Frauenheilkunde tengo dudas algunas veces porque los pacientes se refieren a las enfermedades no con el nombre genérico que uno tiene, o las conversaciones que se generan no son las que uno tiene normalmente en un ámbito quirúrgico como tengo yo todos los días. No consideren esto como una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Consideren que es la oportunidad que ustedes tienen para reforzar sus conocimientos y para llegar lo más preparado y con la mejor formación cuando quieran empezar a hacer su especialidad. Porque en el minuto en que ustedes empiecen la especialidad, no solamente habrá el problema del idioma, habrá el problema que se enfrentan a una nueva área de la medicina. Como médico general, lo que uno conoce de un área específica es así de poco. Entonces, imagínense la carga que significa para ustedes no entender lo que les dicen y además aprendiendo cosas nuevas. ¿Hace sentido realmente este ahorro de tiempo, entre comillas? ¿O puede ser que el correr esos últimos 10 metros sea algo que te pese para el resto de tu carrera? Con el tema de la Kenntnisprüfung y su aprobación, finalmente obtenemos la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Es el permiso de licencia para médicos de Alemania, en donde ustedes van a poder trabajar en cualquier estado y donde finalmente van a poder empezar con su especialidad.